Bienvenidos a Rakuntale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gusta la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Cuando el compromiso matrimonial entre el príncipe Jin Vincent Xiao y yo ya estaba establecido, de repente exigió reemplazarme con mi hermana menor como novia. A sus compañeros les dijo con indiferencia: Eleanor Min me ha adorado desde la infancia. Aunque no pueda ser la esposa principal, estaría dispuesta a casarse con alguien de mi familia, pero Vivian es diferente. Ella es la que llevo en mi corazón. El concierto de la princesa Jin solo puede ser suyo. No lloré ni armé un escándalo. Simplemente y con discreción, pedí a los ancianos de nuestra casa que devolvieran la carta de compromiso a la mansión del príncipe Jin. Cuando Vincent se enteró de esto, se limitó a reír fríamente con absoluto desprecio. Nada más que una estratagema barata para llamar la atención. Aparte de mí, ¿con quién más podría casarse? Sin embargo, cuando me casé de verdad con otro hombre, él vino y se paró ante las puertas de mi propiedad, cayendo de rodillas. Tenía los ojos inyectados en sangre, una mano apretada contra el pecho, la voz temblorosa, como si la emoción la ahogara. Eleanor, ¿por qué este lugar se siente tan vacío? En cuanto a mis antecedentes, mi bisabuela no era otra que la gran emperatriz viuda Feng Dan, y mi tía es la actual emperatriz Judy. Desde pequeña, mi padre me decía constantemente que, como la única hija legítima de la familia Min, estaba destinada a ser la madre del reino. Durante generaciones, el clan Min solo ha tenido una hija por generación, y esa hija fui yo. A ojos de todos los funcionarios civiles y militares, quien se casara conmigo sería el futuro emperador. Cuando cumplí 15 años, la familia Min organizó de inmediato mi compromiso matrimonial con el príncipe Jin Vincent. Desde ese momento lo planeé todo por él, me entregué por completo a él, sin la menor reserva. En un abrir y cerrar de ojos, alcancé la edad para la ceremonia de mayoría de edad. Solo faltaban 3 días para la auspiciosa boda elegida por la Oficina Imperial de Astronomía. Ese día, toda la finca estaba envuelta en una atmósfera extrañamente opresiva. Mi padre envió a alguien a llamarme al salón ancestral. Al acercarme a la entrada, oí una tímida voz femenina desde adentro. Padre, los ancianos del clan son muy severos. Parece que no me tienen en cuenta. ¿Qué pasa si llega mi hermana mayor y está disgustada? ¿Qué debo hacer entonces? Mi padre, quien había sido primer ministro toda su vida y siempre había sido severo y taciturno, suavizó su tono para consolarla. Con mi padre aquí, no hay de qué preocuparse. Fruncí el ceño ligeramente, adivinando ya vagamente la identidad de esta mujer. Justo cuando estaba a punto de que alguien anunciara mi presencia, una voz familiar resonó de repente desde dentro. Y yo también estoy aquí. ¿Quién se atrevería a maltratar a mi pequeño gorrión? ¿Cómo no reconocería esa voz? Era el príncipe Jin Vincent, quien debería estar destinado en Yuezhou combatiendo a los bandidos. Calculando que desde el día que salió de la capital hasta ahora, no había pasado ni medio mes. Incluso si comandara tropas como una deidad, sería imposible sofocar la revuelta de bandidos que había azotado a la humanidad durante más de una década en tan poco tiempo. El enemigo aún no había sido derrotado, pero el comandante había regresado apresuradamente. Este crimen por sí solo fue suficiente para provocar la ira del emperador. Los funcionarios civiles y militares lo censurarían severamente y su camino al Palacio Oriental quedaría inmediatamente cortado. Con esto en mente abrí la puerta y entré. El patriarca del clan y todos los ancianos del clan ya estaban presentes. Miré a mi padre, quien, por reflejo, evitó la mía. La mujer que estaba en el centro del gran salón vestía un fino brocado de seda de Yuezhou. Sus rasgos eran dulces y encantadores y entre sus cejas, se parecía mucho a mí. Ella arqueó las cejas y me sonrió. Debes ser mi hermana mayor. No respondí, simplemente miré a Vincent. Mi voz era fría al preguntarle, ¿qué hace aquí Su Alteza? Frunció el ceño ligeramente mirándome con total indiferencia. El pequeño gorrión regresa a casa. No podía estar tranquilo dejándola viajar sola. Cerré los ojos brevemente, exhalé y volví a preguntar, ¿ha sido informado Su Majestad del regreso de Su Alteza a la capital? Vincent respondió con impaciencia, durante el viaje de regreso, ya le había avisado a mi madre consorte. El padre emperador debía saberlo hace mucho tiempo.
Insistí. Antes de partir, estaba perfectamente organizado. Eleanor, los problemas con los bandidos en Yuezhou. Vincent me interrumpió. ¿Crees que solo tú eres inteligente y que todos los demás son unos tontos? Los asuntos de Yuezhou fueron resueltos hace mucho tiempo por Pequeño Gorrión. Ella ha dominado a todos esos bandidos. No hay necesidad de preocuparse. Al contrario, Gorrión Pequeño te habló amablemente con una sonrisa, pero tú permaneciste frío y la incomodaste. ¿Cuáles son exactamente tus intenciones? Me quedé paralizado. La mujer llamada Gorrión inmediatamente mostró una expresión herida. Mi hermana mayor probablemente aún no se ha adaptado. ¿Por qué la regañas así? Me asustas. Solo entonces la expresión de Vincent se suavizó. Mi padre también se acercó y me dijo, Eleanor, esta es tu hermana menor, llamada Vivian Min. Llevaba muchos años perdida y acaban de encontrarla. Su madre se agotó criándola y falleció. Es padre quien los ha perjudicado a ambos. Te he convocado hoy para celebrar la ceremonia de reconocimiento ancestral de Vivian ante los ancianos del clan. De ahora en adelante quedará registrada con el nombre de tu madre como tu hermana menor legítima. Miré a Vivian. Era exactamente de mi misma estatura y según el certificado de nacimiento sobre la mesa, era menos de 2 meses menor que yo. En un instante incontables recuerdos me invadieron como olas. Mi abuelo materno le había reprochado a mi padre muchas veces. Cuando mi hija entró en labor de parto, no estuviste a su lado. Tuvo un parto difícil, ya con un pie en la puerta de la muerte. Sin embargo, después tuvo que perseverar por el bien de tu futuro. No se atrevió a buscar tratamiento para su enfermedad. Día tras día, entretuvo a damas nobles, sirvió a tus abuelos en tu lugar, crió a tus hijos y administró sola toda la casa Min. Incluso en sus últimos momentos, ella seguía preocupada por ti, instruyéndome a usar su darí para impulsar tu carrera oficial. Sin embargo, cuando murió mi padre no derramó una sola lágrima, no ofreció incienso, ni papel ritual, ni palabras de duelo. Y ahora hoy, deseas que la hija de una mujer ajena sea reconocida abiertamente como hija adoptiva de tu madre. Registrada en la genealogía de la familia Min como si fuera legítima, me heló el corazón. Mi madre solo nos dio a luz a mí y a mi otro hermano. Que quien exista se registre con el nombre de su madre biológica. Insolente, rugió mi padre furioso. Incliné la voz suavemente, pero cada palabra sonó cristalina. Que una propiedad tan grande produjera de repente una hija legítima adicional no es poca cosa. Quizás papá debería primero entrar al palacio y pedir consejo a la emperatriz. De paso, informa también al abuelo, no sea que se entere de que de repente tiene otra nieta, y lo tome por sorpresa. La ira de papá se encendió. Me señaló con un gesto acusador. Es porque tu abuelo te malcrió demasiado que has desarrollado un temperamento tan arrogante y descontrolado. Vivian dio un paso al frente de inmediato con voz suave como el agua. Padre, por favor, no te enojes. Soy yo el ignorante. Debí saber que a mi hermana mayor no le agradaría. No importa. Todos estos años he vivido bastante bien sin mi familia. Si tengo que soportar más dificultades en el futuro, que así sea. Solo espero que papá no me permita dañar el vínculo fraternal. Papá se volvió hacia mí con los ojos llenos de asco. Mira a tu hermana, luego reflexiona sobre ti misma. ¿Aún pareces una joven dama decente de una distinguida casa noble? Vincent también dio un paso al frente. Eleanor, de verdad nunca imaginé que pudieras ser tan mezquina. Si los forasteros se enteran de que la prometida del príncipe Jin es tan intolerante, ¿qué cara tendré que mostrarle al mundo? Date prisa y discúlpate con el pequeño gorrión. Me quedé en silencio. Durante años me habían enseñado que el esposo es la autoridad de la esposa. Siempre había obedecido cada palabra suya, sin contradecirlo jamás. Vincent me miró con decepción, pero su expresión revelaba la certeza de que me rendiría y admitiría mi culpa, porque nunca me había atrevido a resistirme. Se acercó a Vivian y le tomó la mano con ternura. Los dos permanecieron juntos, su cariño era palpable. La vista me dio náuseas. Reprimí toda emoción, obligándome a mantener la calma. Su Alteza, que haya conseguido más confidentes no me preocupa hasta el punto de ser tan intolerante.
Pero entre tú y yo se interpone la reputación de la familia Min, el honor y la desgracia de toda una vida. Solo te pido que me concedas un mínimo de dignidad ante los forasteros. Vincent rió suavemente, pero era una risa divertida. Así que está celosa. Me quedé desconcertada. Él dijo, muy bien. Solo tienes que disculparte con el pequeño gorrión una vez, y daré por concluido este asunto. Apreté los puños maldiciendo en silencio que la madera podrida no se puede tallar. Un hombre que ni siquiera puede proteger a su prometida, que la obliga a inclinar la cabeza y lo toma como una broma. Si los estados vasallos de la corte se enteraran de esto, se reirían a carcajadas. No quería malgastar palabras. Había muchos asuntos que atender hoy. Eleanor pide permiso para retirarse. Vincent se rió. No, ella conoce la vergüenza. Vivian hizo un puchero malhumorado con voz petulante. Vincent, no me estás defendiendo. Ahora estoy furiosa. La puerta se cerró lentamente, pero sus palabras persuasivas aún se filtraban por la rendija. Los asuntos familiares de la casa Min no son para que una sirvienta como ella los comente. Vivian, no te preocupes. Eres hija de mi padre y por supuesto una joven dama de la familia Min. Mi padre no permitirá que sufras ningún agravio. Eleanor acabará casándose con el príncipe. Cuando llegue ese momento, te ayudaré a saldar cuentas. Al salir del salón ancestral, los ojos de Jade se enrojecieron de furia. No pudo contener su indignación. Señora de noble cuna, dotada de una inteligencia excepcional, cargando con toda la herencia Min a sus espaldas, ¿cómo podría compararse una hija nacida de una mujer extranjera? El príncipe Jin es completamente ciego, incapaz de distinguir el precioso jade de las piedras sin valor. Simplemente la miré con tono ligero. Jade, esas palabras no deberían pronunciarse delante de extraños. Vincent y yo ya estábamos comprometidos. Consienta o no al final, no podemos evitar estar atados al mismo carruaje. Por el bien de la mayor parte aguanto. Por la familia Min aguanto. Porque mi meta nunca ha sido casarme con ningún hombre, sino, como mi bisabuela y mi tía, convertirme en la mujer más venerada del reino. A quien ame no me importa. Mientras siga siendo útil, mientras siga siendo el príncipe Jin, mientras tenga la capacidad de ascender a ese trono, lo utilizaré. En cuanto a las mujeres que lo rodean, mientras no compitan conmigo por ese puesto, que hagan lo que quieran. Dediqué toda mi energía a preparar la gran boda dentro de 3 días. Sin embargo, en una sola noche un decreto secreto de la noble consorte Zhao hizo que todos mis planes se derrumbaran. Vincent se arrodilló a las puertas del palacio durante toda la noche, llorando y suplicándole a la noble consorte Zhao que cambiara de novia. Fui elegida personalmente por la mismísima tía emperatriz. Sin embargo, la noble consorte Zhao, quien siempre había mantenido una fachada de armonía con la emperatriz mientras se oponía secretamente a ella a cada paso, ahora tenía en sus manos una oportunidad celestial para abofetear a la emperatriz, gracias a las amenazas de vida o muerte de Vincent. ¿Cómo pudo dejarla escapar? Con un solo decreto secreto, la madre de Vivian fue elevada a la condición de esposa igualitaria e inscrita en el registro del clan. Esa misma noche Vivian condujo a sus sirvientes a mi patio, llevando en sus manos los vestidos de novia que yo misma había bordado durante varios años. Se paró frente al espejo probándoselos. Vivian me sonrió triunfante. El título de princesa consorte de Jin ahora es mío. También he asumido la condición de hija legítima. Lo siento, hermana mayor, parpadeó con la voz cargada de burla. He oído que la hermana mayor le tiene mucho cariño a Vincent. Me pregunto, ¿lloras en tu almohada por las noches? Me senté en mi escritorio, terminando la carta que tenía en la mano, sin molestarme en levantar la cabeza. Vivian, perdiendo el interés, arrojó las túnicas de boda a la cama, las pisoteó y luego se rió. Lleva todos los regalos de compromiso y la dote de esta habitación a mi patio. Después de todo, la hermana mayor ya no los necesita. Un enjambre de sirvientes irrumpió, sin mostrar el menor respeto. Jade estaba tan furiosa que quiso abalanzarse, pero yo simplemente levanté la mano con suavidad para detenerla. Estaba tan enojada que empezó a llorar. Señorita, ¿le tiene miedo? A este sirviente le basta un golpe de vara para ahuyentar a esa gente desvergonzada.
Sonreí, con la voz aún tranquila. No es que le tenga miedo, sino que aún no ha llegado el momento. Jade apretó los labios. Entonces, ¿cuándo será apropiado ajustar cuentas como es debido? Doblé la carta y se la entregué. Lleva esta carta a la finca de Buzou. Entrégasela directamente a esa persona. Es alguien que conozco. Continué hablando con ligereza. Cuando esa persona regrese a la capital, algunos reirán y otros llorarán. Me puse un sombrero con velo y fui a la casa de té más grande de la capital a esperar a alguien. Mientras esperaba, oí voces burlonas provenientes de la habitación contigua. El segundo joven señor de la finca del conde Sion preguntó entre risas, ¿de verdad ha roto su alteza el compromiso con Eleanor? Abandonar a semejante belleza, solo usted podría hacer algo así. El joven señor de la mansión del duque de los estados, de apellido Mu, también comentó, he oído que la novia ha sido reemplazada por la segunda dama de la casa Min. Es extraño, nunca había oído que la familia Min tuviera una segunda hija. La voz de Vincent ya tenía el tono amargo del vino. No lo entienden. Mi pequeño gorrión es mucho más interesante que Eleanor. Eleanor no sabe nada más allá de las 3 obediencias y las 4 virtudes, el deber y la rectitud. Pero el pequeño gorrión no solo sabe cómo planear estrategias y ayudarme a reprimir a los bandidos, sino que también sabe de comercio. Nunca he conocido a una mujer tan extraordinaria. Si Su Alteza habla también de ella, mis ansias por conocer a esta futura princesa consorte aumentan. Aunque es una lástima lo de la hija mayor de la casa Min, quien se case con ella equivaldría a apoderarse de todo el reino. Antes de terminar de hablar, la persona a su lado se tapó la boca. Ha bebido demasiado. Espero que Su Alteza no se ofenda. Vincent no le hizo caso y soltó una carcajada burlona. ¿No te refieres a ese dicho, quien conquista a la hija de Min, conquista el reino? Tonterías. Este reino pertenece al clan Xiao, no al clan Min. En ese momento, pensando en algo, volvió a burlarse y continuó, Eleanor me ha adorado desde la infancia. Aunque no pueda ser la esposa principal, luchará por casarse conmigo. Por lo tanto, ambas hijas de la familia Min me pertenecerán en última instancia. Vincent negó con la cabeza con una sonrisa burlona. Cuando le dije que no me casaría con ella, Eleanor simplemente respondió con calma, bien. Pero sé muy bien que todas las noches se esconde bajo las sábanas llorando hasta que se le hinchan los ojos. Estos últimos días se ha escondido en su patio, negándose a ver a nadie, probablemente temiendo que yo presenciara su aspecto demacrado y miserable. Las mujeres solo tienen pensamientos tan insignificantes. Todos lo felicitaron al unísono por haber adquirido pronto 2 bellezas a la vez. Durante todos estos años había tratado bien a Vincent, lo que les hizo creer firmemente que me aferraría a él con gusto. Pero parecen haber olvidado que el emperador actual tenía más de un príncipe. Jade entró con una carta sellada en la mano y su voz era suave. La señorita Wu Zhou respondió. En cuanto recibieron la carta, llegó también la persona que esperábamos. Al otro lado, después de comer y beber hasta saciarse, los hombres se animaron a escuchar ópera y ver representaciones. Una vez que se fueron, Jasper Hing sirvió una taza de té, recorriendo con la mirada la carta sin abrir. Negué con la cabeza ligeramente. No hacía falta. No se negará. Jasper frunció el ceño pero no insistió. Me trajiste aquí. Seguramente ya has pensado en el siguiente paso. No oculté mis intenciones. Quiero que vendas de inmediato todas las empresas comerciales bajo tu gestión, las conviertas en efectivo y luego compres toda la hierba medicinal Gaoyan de la ciudad imperial y sus alrededores. Jasper hizo una pausa. Un momento después, su mirada se tornó más seria. Pretendes actuar contra la noble consorte Zhou. La noble consorte Zhou sufría una peculiar afección cutánea. Solo la hierba Gaoyan de Donsa podía aliviarla. Normalmente esta medicina no era muy valiosa, pero la noble consorte Zhou, temiendo el disgusto del emperador, ocultó su condición meticulosamente. Solo una vez al mes, en una fecha específica, enviaba a una funcionaria de confianza a comprarlo fuera del palacio. Dije que esto era solo una táctica dilatoria. Necesito una justificación justa y adecuada. Jasper no necesitó más explicaciones.
Habiendo crecido a mi lado, comprendía perfectamente las intenciones ocultas tras cada uno de mis movimientos. En un instante frunció el ceño. Si la hierba Gaoyan se agota por completo, la noble consorte Zhou seguramente ordenará a la oficina médica imperial que prepare más. Pero los ingredientes medicinales primarios solo provienen de Donsa, y justo ahora, es la hora programada para la delegación del enviado de tributos. Dicha delegación pasa por Buzhou y la persona más adecuada para una ardilla, aparte de Jasper, soltó una risa amarga. Ese niño que fue enviado a Buzhou a los 5 años. Han pasado 12 años. Quizás incluso su majestad haya olvidado su existencia. Su voz era ronca, como si se preguntara a sí mismo. No lo dudé. Sí. Jasper me miró un buen rato, finalmente bajó la cabeza y exhaló suavemente. Muy bien. En cualquier caso, yo gestioné esas operaciones comerciales en tu nombre. Hagas lo que hagas, no me opondré. Se levantó preparándose para irse. Grité, Jasper, hay un asunto más con el que necesito tu ayuda. Habla. En el tribunal necesito que alguien plantee este asunto, que cree un pretexto legítimo. Asintió levemente entendiendo. Un momento después murmuró algo. No lo oí con claridad y le pedí que lo repitiera. Simplemente negó con la cabeza. No importa. También deberías regresar a la finca y descansar temprano. Durante el viaje de regreso, las palabras de Vincent, borracho, resonaban en mi mente. Afirmó que Vivian lo había ayudado a sofocar el caos en Buzhou e incluso a expandir sus redes comerciales. Pero Jasper y yo controlamos redes comerciales que abarcan todo el reino, de norte a sur. Si tal poder realmente existiera en Buzhou, ¿cómo podría ignorarlo? Jade. Este sirviente está presente. Envíen inmediatamente personal a investigar en secreto lo ocurrido en Buzhou. Determinen si los bandidos han sido realmente apaciguados e investiguen también a Vivian a fondo. Recuerde, proceda con discreción. No deje rastros. Sí, este sirviente actuará de inmediato. Justo cuando terminó de hablar, el carruaje se bloqueó de repente. Vincent se quedó allí con la mirada llena de desprecio, como si yo fuera una criatura despreciable aferrada a él. Eleanor, ¿puedes no ser tan patética? Solo fui a tomar algo con unos compañeros. Aún así, debes seguir y espiar en secreto. El gorrión y yo estamos a punto de casarnos. Sería mejor que dejaras de aparecer. Si te ve, no le hará ninguna gracia. Levanté la cabeza ligeramente, sonriendo con indiferencia. Su Alteza puede estar tranquila, el compromiso ha sido anulado. De hoy en adelante Eleanor no se enredará contigo. Siéntete libre de casarte con tu belleza. Se quedó paralizado un momento, luego se burló fingiendo indiferencia. ¿Crees que fingir fuerza e inquebrantable ablandará mi corazón? Será mejor que abandones cualquier sueño de convertirte en la princesa consorte de Jin. Al ver que no respondía, bajó la voz, como si me estuviera concediendo un favor. Solo sé obediente. Una vez que Pequeño Gorrión se case con la mansión, solicitaré a su majestad que te conceda el puesto de consorte secundaria. Fruncí el ceño ligeramente, pero él levantó la cabeza con orgullo, espoleando a su caballo como quien bendice a las masas. Jade observó su figura alejarse, ahogándose de indignación. Solo pudo pronunciar una frase. De verdad que no puedo comprender qué clase de criatura es. Después de que Vivian y Vincent compararon sus cartas astrales, fijaron oficialmente la fecha de la boda. La ceremonia se celebraría en medio mes. Al mismo tiempo, Jasper actuó con notable rapidez. Justo antes de que la gente de la noble consorte Zhao saliera a realizar la compra programada, todo el suministro de hierba Gaoyan se había vendido limpio. Tal como lo predije. Sin medicina y además sin sustitutos, por muy milagrosa que fuera la receta, no era más que un papel mojado. Oí que últimamente la noble consorte Zhao no ha recibido a nadie. Incluso las puertas de su palacio permanecieron cerradas herméticamente. Justo cuando la corte se encontraba en crisis por la situación de la noble consorte Zhao, Jasper presentó un memorial durante la audiencia matutina, proponiendo la recepción de los enviados Dongxia. ¿A quién considera el ministro Jin más adecuado?, preguntó el emperador. El príncipe Su se encuentra actualmente destinado en Buzhou.
Su madre biológica es la consorte Luna, quien originalmente era princesa de Dongxia. Que el príncipe Su recibiera a los enviados de Dongxia sería sin duda lo más apropiado. Por lo tanto, este sujeto propone permitir que el príncipe Su escolte a la delegación a la capital. Los funcionarios de la corte parecieron momentáneamente aturdidos, como si de repente recordaran que el príncipe que había sido expulsado de la capital a los 5 años aún existía. Y ahora se preparaba para regresar. La facción de la noble consorte Zhao naturalmente quiso oponerse, pero en ese momento, ni siquiera ella pudo hacer nada. Así que tras desaparecer de la Gran Yan durante 12 años, el príncipe Su finalmente está a punto de regresar. El día de la boda, Vivian lució el vestido de novia. Temprano a la mañana siguiente entró al palacio para presentar sus respetos. Tras reunirse con la emperatriz, se dirigió, según el protocolo, al Palacio de la Bendición de la Tranquilidad para realizar el saludo ritual a la noble consorte Zhao, pero fue rechazada en la entrada. La noble consorte Zhao se encuentra indispuesta y no puede recibir visitas. Se les pide al príncipe Jin y a la princesa consorte que regresen a la mansión. El primer día después de casarse con la princesa, y ser rechazados por el noble consorte Zhao, Vivian rechinó los dientes con furia. Al día siguiente comenzaron a correr rumores. El rostro de la noble consorte Zhao se había podrido hasta el punto de presentar heridas purulentas. Se decía que 2 doncellas del palacio lloraron de miedo al ver su rostro por la noche. Jade relató la historia con deleite, como si la hubiera presenciado con sus propios ojos. Simplemente negué con la cabeza indicándole que le transmitiera un mensaje a Jasper. Ahora que el príncipe Su ha partido hacia la capital, podemos restablecer gradualmente el suministro de hierba gaoyán. 7 días después, la noble consorte Zhao ofreció un banquete de apreciación de la flor del ciruelo, invitando a todas las jóvenes de noble cuna a asistir al palacio. Parecía ansiosa por desmentir los rumores y demostrar que su apariencia permanecía impecable. Según la costumbre, los pantalones palaciegos siempre incluían actuaciones de talento. La noble consorte Zhao marcó el tema, pintando flores de ciruelo. Cuando la funcionaria fue a recoger las obras, de repente estallaron risas entre el grupo de jóvenes. Vivian se encontró en el blanco de innumerables miradas. Apretó su cuadro con fuerza furiosa y finalmente lo arrugó y lo arrojó al suelo, gritando, ¿de qué se ríen? ¿Para poder pintar unas flores? ¿Eso las hace tan talentosas? ¿De qué hay que estar tan orgullosas? Dicho esto, se marchó furiosa. Había elegido discretamente un rincón con poca gente para dejar mi cuadro. Inesperadamente la noble consorte Zhao señaló deliberadamente mi cuadro de flores de ciruelo en medio de una tormenta de nieve, elogiándolo sin cesar. Este captura el espíritu mismo de las flores de ciruelo en el gélido frío. Este palacio le tiene muchísimo cariño. Debe haber una recompensa generosa. Todas las miradas en la sala se posaron en mí de inmediato. Algunos celosos, otros desdeñosos, y no faltaron las miradas de desprecio. Al ver que la chispa se había encendido, la noble consorte Zhao se disculpó y se marchó, dejando atrás a un grupo de jovencitas libres para cotillear a su antojo. No hablaban muy alto, pero sí lo suficiente como para que yo pudiera oír cada palabra con claridad. Las 2 hermanas de la familia Min son un auténtico hazmerreír. Una es inculta y desconocedora de las buenas costumbres, la otra, aunque talentosa y hermosa, es en el fondo solo una mujer cuyo compromiso se rompió. Aunque su pintura sea excelente, ¿qué más da? El príncipe Jin no la necesita. ¿Quién más se atrevería a casarse con ella? Al menos Vivian es una princesa consorte. En el futuro podría convertirse en emperatriz. ¿Qué importa si no sabe pintar? Aún así, deberíamos abrir bien los ojos y ver con claridad. No te hagas amiga de quien solo puede quedarse en casa esperando a convertirse en solterona. Dios no permita que ofendamos a la princesa consorte. Sería un verdadero problema. Escuché cada palabra con perfecta claridad. En mi corazón no había furia, solo una silenciosa amargura que me invadía. Gran Yan es la nación más poderosa de los 4 reinos y uno de los pocos lugares donde las mujeres pueden acceder a la educación y ocupar cargos oficiales. Sin embargo, incluso allí, estas jóvenes damas de nobles familias, cuidadosamente educadas, aún creían que el valor de una mujer debía estar ligado a estar casada con un hombre. A nadie le importaba su talento ni sus nobles ideales.
Una vez roto su compromiso, se convirtió en objeto de burla, en un hazmerreír. Este no era el gran Jan de mis ideales. Pero precisamente porque la realidad era así, tenía aún más motivos para ascender, para cambiarlo todo, para demostrar que las mujeres no necesitan depender de los hombres para alcanzar la cima. Y no escatimaría en gastos para lograrlo. El banquete del palacio era opresivo, tan sofocante que dejaba a uno sin aliento. Inventé excusas para salir a tomar aire, caminando por el pasillo empedrado. El frío parecía ahuyentar la sensación de estar aprisionado entre aquella gente falsa y de corazón falso. En cuanto me di la vuelta, Vivian estaba justo detrás de mí, como un fantasma silencioso. Curvó los labios en una sonrisa maliciosa y aflojó la mano. El calentador de manos cayó con estrépito al suelo de piedra, salpicando agua caliente por todas partes, pero Vivian no hizo ningún esfuerzo por evitarlo ni mostró la más mínima alarma. A su lado solo había unas cuantas niñeras de confianza, con la mirada atenta y cautelosa. Adiviné que tramaba, así que bajé la voz a modo de advertencia. Este banquete lo ofrece la noble consorte Zhao. Siempre ha valorado la imagen por encima de todo. Princesa consorte, quizás sea mejor no causar más problemas. Vivian arqueó las cejas, con la voz cargada de sarcasmo. Ahora te toca a ti sermonear a esta princesa consorte. La hija mayor de la casa Min es alabada como modelo de virtud y talento. ¿Así te ha enseñado la familia Min? Antes de que pudiera responder, la niñera que estaba detrás de ella me empujó al suelo, obligándome a arrodillarme. Vivian extendió lentamente el pie ante mi rostro con los ojos llameantes como los de una bestia salvaje. Se supone que eres muy capaz. Seguro que también sabes lustrar zapatos. Pues lustra este par para esta princesa consorte. No muevas ni un músculo. Vivian soltó una carcajada burlona y luego rugió furiosa. Alana es insolente e ignora la jerarquía. Golpéala. Recibí una bofetada, acompañada de un fuerte sabor metálico a sangre en la comisura de la boca, y luego otra. Solo 2 golpes en la cabeza, que me daba vueltas y me zumbaban los oídos. Vivian parecía alegrarse más cuanto más golpeaba, golpeando aún más fuerte. Arruina esa cara de zorro y demonio, para que se apodere de sus fantasías de convertirse en consorte secundaria. Sigue soñando. Me reí. Así que eso fue todo. Justo entonces, Jade regresó de buscar una capa y vio la escena, presa del pánico y a punto de correr hacia adelante. Negué levemente con la cabeza, y mis labios se reflejaron formando 2 palabras. Noble consorte. Jade lo comprendió al instante, girando y corriendo hacia el salón principal. Al poco rato apareció una presencia gélida. La noble consorte Zhao apareció con una expresión fría como el hielo y la nieve, severa sin medida. Quería que me aislaran, que me despreciaran, porque cuanto más indigno parecía, más fácil le resultaba maquinar cualquier cosa para el príncipe Jin. Pero ser humillada hasta tal punto, y por la misma princesa consorte con la que se había casado su hijo. Eso no podía ser. No podía permitir que la situación se le escapara de las manos de esa manera. La noble consorte Zhao comprendía perfectamente que yo no era solo Eleanor, sino también la hermana menor del gran general de la guarnición del norte, nieta materna de la prestigiosa familia Kui. Alguna vez creyó que Vincent era firme como una montaña, inquebrantable. Casarse con Vivian solo fue una vez para provocar a la tía emperatriz. Pero ahora, con el regreso del príncipe Su, empezó a sentir miedo. La bofetada que Vivian me dio destrozó los planes que había elaborado con tanto esmero para su hijo durante tantos años. ¡Alto!, gritó la noble consorte Zhao, con las manos temblando de rabia. Me soltaron y mi cuerpo se desplomó sin fuerzas. Jade corrió a atraparme, llorando mientras hablaba. Princesa consorte, la joven de esta sirvienta sabe que se ha equivocado. No debería haber competido por el primer lugar pintando flores de ciruelo, y mucho menos derramar lágrimas de dolor por un compromiso roto, lo cual te desagrada. Mi joven es una dama de noble cuna, mientras que tú eres la consorte del príncipe. Cualquier castigo que decreten está justificado. Solo les ruego que perdonen la vida de mi joven señorita. Que puedan ver a su hermano mayor, quien ha custodiado la frontera durante tantos años, solo una vez. Esta sirvienta se inclina ante ti. Jade lloró mientras se inclinaba repetidamente, pero sus palabras eran como cuchillas afiladas que cortaban el viento, directo al rostro de Vivian.
¿Qué tonterías dice esa humilde doncella? ¿Cuándo dijo esta princesa consorte que le quitaría la vida? La noble consorte Zhao rechinó los dientes. Todos nos miraron y empezaron a correr rumores. La joven de la casa Min es verdaderamente lamentable. Tenía un compromiso formal, pero en el último momento su propia hermana menor se lo robó. El gran general de la guarnición del norte arriesga su vida protegiendo la frontera del Gran Yan. Si su hermana de sangre es tratada así, ¿no se le congelará el corazón si se entera? Son hermanas de sangre pura, de carne y hueso. ¿Cómo pudo ser tan despiadada? Mire, la señorita Min ha sido golpeada hasta quedar inconsciente. La atmósfera se volvió tensa. La noble consorte apretó los puños con voz fría. Llamen al médico imperial. Trátenla de inmediato aquí, en el Palacio de la Bendición de la Tranquilidad. Seguía sin permitirme soltarme. Jade seguía inclinándose. Este sirviente implora la clemencia de la noble consorte. Permita que este sirviente acompañe a mi joven señorita de regreso a la finca para recibir tratamiento. Si nos demoramos más, me temo que será demasiado tarde. ¿Dijo este palacio que no podía recibir tratamiento? ¿Qué insinúas exactamente? Jade no respondió, solo continuó con sus súplicas. Pero todos lo entendieron. Después de hoy, no había vuelta atrás. Esta herida no solo se abrió y sangró. También desgarró la fachada de consorte Protobel que Zhao había envuelto tanto a Vivian como al príncipe Jin. Lady Zhen, esposa del duque de estado, habló primero con un tono aparentemente comprensivo pero con tintes de burla. Esta sirvienta es verdaderamente leal. Ante tantos testigos, la hija mayor de la familia Min ha sido golpeada hasta casi dejarla inconsciente. Si permanece en palacio, quién sabe qué otras humillaciones podría sufrir. Mejor enviarla a casa de inmediato para que recibiera tratamiento. Las demás damas la imitaron de inmediato con palabras amables, pero con un significado afilado como cuchillos. La noble consorte Zhao no dijo nada, simplemente la agarró de las mangas con tanta fuerza que sus uñas se le clavaron en las palmas sin que ella se diera cuenta. Vivian se tambaleó hacia adelante presa del pánico, intentando desesperadamente levantarme. Apenas la golpeé. Está fingiendo. Date prisa y ponte de pie. Jade le bloqueó el paso de inmediato, arrodillándose mientras gritaba, princesa consorte, perdónale la vida. Te lo ruego, perdona a la joven señorita de esta sirvienta. Fingiendo. Solo fingía. A pesar de su condición de princesa consorte y su noble porte, en ese momento perdió la compostura, incapaz de distinguir el bien del mal, solo sabía cómo forzar a alguien ya desplomado. Entre los presentes había no pocas damas cuyos esposos ocupaban cargos en el censo. Una vez difundida la noticia, si el príncipe Jin podría escapar del juicio político mañana dependería de si estaban dispuestas a mostrarle la cara. Basta una completa insensatez. La noble consorte Zhao finalmente rugió con la voz temblando de rabia. Inmediatamente dio la orden, sube a la señorita Min al carruaje de inmediato. Regrésala a la finca para su tratamiento. En cuanto a la princesa consorte, a partir de mañana, estarás confinada durante 3 meses. La matrona Gai acompañará a la princesa consorte de vuelta a la mansión, y le enseñará de nuevo los protocolos de la familia imperial. ¿Con qué argumentos? Eleanor claramente fingía, pero me castigas. Vivian gritó, pero varias niñeras se la llevaron a rastras, su cuerpo forcejeando no se diferenciaba en nada de un soldado derrotado que había perdido toda dignidad. En el carruaje, una vez que me aseguré de que no quedáramos nadie más que Jade y yo, abrí lentamente los ojos. Los ojos de Jade estaban hinchados y rojos, su mirada llena de preocupación mientras me miraba. Señorita, debe estar sufriendo mucho. Yo no. Suavicé la voz, soplándole suavemente en la frente. Eres tú quien debería preocuparse por mí. Tonta, solo fue una farsa. ¿Por qué permitiste que te lastimaran de verdad? Jade se echó a reír. He servido a la señorita durante más de 10 años. En el momento en que caíste al suelo, supe lo que debía hacer. Si puedo ayudar, señorita, este pequeño dolor no es nada. Sonreí con impotencia. ¿Piensas ir a ver tu nueva casa con ese bulto hinchado en la cabeza? Jade parecía atónita. Bromeé aún más,
¿No te quejas a diario de querer una casa grande donde criar a varios sirvientes jóvenes y guapos? ¿Y ahora qué? ¿Cambiaste de opinión? La quiero, la quiero, la quiero. Cielos, mi señorita es mi gran benefactora. En cuanto este sirviente tenga dinero, criaré un escuadrón entero de sirvientes jóvenes y guapos. Sirvienta tonta. Entre risas y bromas, el carruaje se detuvo frente a la finca Min. Padre ya esperaba en el salón principal de espaldas. Todo el patio estaba tan silencioso que se oía el viento. Parecía que las noticias del palacio habían viajado más rápido que nuestro carruaje. Le ordené a Jade que se retirara. Pero, señorita, negué con la cabeza, entré, hice una reverencia y me arrodillé. La voz de mi padre era gélida, sin rastro alguno de emoción. ¿Dónde están los hombres? Que saquen la vara de castigo. Si la princesa consorte no puede enseñarte, déjame enseñarte. Golpe tras golpe, la pesada vara de castigo descendió. Padre no hizo ninguna pregunta, ni me miró ni una sola vez. Afuera, la lluvia empezó a caer con más fuerza. En el gran salón, solo se oía el sonido de la lluvia, mezclado con el sordo golpe de la vara al golpear la carne. Solo cuando ya no pude soportarlo más, mi padre finalmente me hizo un gesto con la mano para que parara. Me miró con expresión triste. Eleanor, ¿por qué no puedes ser más tolerante con tu hermana menor? Has vivido rodeada de seda y lujo desde la infancia, mientras que Vivien ha sufrido tanto antes de ser finalmente reconocida en el clan. ¿Por qué no puedes mostrarle un poco más de paciencia? Levanté la cabeza con las mejillas hinchadas y rojas y la voz ronca. ¿Acaso padre solo ve que Vivien fue castigada? ¿De verdad no ves que yo también estoy cubierto de heridas? Volvió la cara y respondió con frialdad, si no la hubieras provocado primero porque te lo pondría difícil. Una sola frase me dejó sin palabras. Padre continuó, Vivien es una princesa consorte. Ahora ha sido regañada por el noble consorte Zhao delante de tanta gente. ¿Cómo podrá aparecer en el futuro? En cuanto a ti, desde el momento en que supiste que el príncipe Jin se casaría con tu hermana menor, has buscado todos los medios para causar problemas. Si no hubieras estado orquestando las cosas entre bastidores, ¿podrían haberse resuelto tan fácilmente los asuntos relacionados con las hierbas medicinales? Siempre me había considerado elocuente, pero en ese momento no pude pronunciar una sola palabra. Padre suspiró con la voz pesada como el plomo. Una hija de la familia Min jamás debe compartir marido con otra. Mañana haré que alguien te elija un matrimonio adecuado. Abandona por completo cualquier idea de entrar en la mansión del príncipe. Hizo un gesto con la mano y se fue. Arrastré las piernas doloridas, tambaleándome de vuelta al patio trasero. A la mañana siguiente me dio mucha fiebre. El médico vino 3 veces, cada vez negando con la cabeza, diciendo que se debía al resentimiento reprimido y a heridas sin tratar, lo que me estaba desmoronando. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Solo recuerdo que cuando finalmente abrí los ojos, lo primero que oí fueron, el príncipe Su ha regresado a la capital. Los ojos de Jade estaban rojos mientras susurraba, alabado sea Buda, la señorita finalmente lo superó. Ahora que el joven maestro está aquí, veamos quién se atreve a intimidarte de nuevo. Estaba aturdida. El hermano mayor ha regresado. Jade se palmeó la frente. Cielos, este sirviente olvidó informar. Ayer regresó el joven amo. Esta mañana incluso entró en el palacio para una audiencia. Debería regresar pronto a la finca. En cuanto terminó de hablar, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Mi hermano mayor entró aún con su túnica oficial y expresión sombría. Había soportado la humillación de Vivien, el castigo de mi padre, y ni siquiera desplomarme me hizo derramar una sola lágrima. Pero en cuanto vi a mi hermano mayor, se me saltaron las lágrimas sin querer. Mi hermano sigue igual. El frío primaveral aún se aferra a tu túnica. Extendió la mano con suavidad, apartando los mechones despeinados de mi frente. Todo estará bien ahora. Tu hermano mayor está aquí. Esta vez, su hermano regresó a la capital para informar sobre sus logros militares, pero el edicto imperial llegó tan repentinamente que no hubo tiempo para informar a la familia con antelación. El príncipe Su llevaba 5 días en la capital, pero su majestad seguía negándose a concederle una audiencia.
Las familias nobles de la corte habían estado observando en silencio, pero ante la fría actitud del emperador, todos se habían vuelto cautelosos, sin atreverse a revelar su postura abiertamente. En un abrir y cerrar de ojos, el príncipe Su se encontró de nuevo aislado. Nadie que lo apoyara, nadie que se atreviera a ofrecerle ayuda. En un raro momento de paz, los dos hermanos nos sentamos a conversar. Apenas habíamos intercambiado unas pocas frases cuando la conversación giró al tema de mi matrimonio. Ese príncipe Jin es realmente ciego. Nuestro Aeliang tiene buena fortuna. No debería casarse de una manera tan desafortunada como la suya. Su hermana acaba de alcanzar la edad para casarse. No hay necesidad de apresurarse. Aunque mi hermana nunca se case, la familia Min podrá mantenerte. Suspiré con impotencia, negando levemente con la cabeza. Hermano mayor, debes tener cuidado con tus palabras. Decir que el comportamiento del príncipe Jin es desafortunado equivale a criticar indirectamente a la familia imperial. Su hermano ostenta actualmente una autoridad militar real. Hay muchos observando y esperando para descubrirte los trapos sucios. Si esas palabras llegan a alguien con malas intenciones, me temo que no estarás a salvo. Marcus frunció el ceño ligeramente y asintió. Mi hermana tiene razón, ¿lo recordaré? Sonreí, suavizando la voz. Pero esta vez mi hermana sí necesita tu ayuda. Esa noche, cuando todos los patios de la finca se habían sumido en el sueño, dos figuras sombrías descendieron silenciosamente al patio trasero. Jade abrió la puerta con cuidado, permitiendo que una de ellas entrara sigilosamente en mi habitación, mientras ella permanecía afuera vigilando. Joven amo, ¿por qué tiene la cara tan oscura? Miró al hombre que estaba a su lado, Marcus, y preguntó en voz baja. Él apartó la mirada con tono severo. Es solo la oscuridad de la noche. Pero momentos después, pegó la oreja a la puerta, rechinando los dientes y murmurando. ¿Cómo puede un mentiroso conocer al príncipe Su? ¿Por qué entra ese mocoso en la habitación de su hermana? Más le vale portarse bien y no hacer ningún movimiento precipitado. Dentro de la habitación, me senté en la cama, frente al hombre alto que tenía delante, asintiendo levemente. Esta humilde mujer saluda a Su Alteza. Curvó ligeramente la comisura de los labios y habló lentamente. Nunca imaginé que la consejera Lingzi, quien me ha estado ayudando en secreto todo este tiempo, fuera en realidad una mujer. Realmente superó mis expectativas. Sonreí también. Su Alteza ya no es la persona que recordaba hace tantos años. El hombre que tenía delante era el príncipe Su, Adrián Xiao, hijo de la princesa Luna de Dongxia. Su madre biológica era la consorte Luna. Era portador de la mitad del linaje de las tribus nómadas. Su apariencia era devastadoramente hermosa. Sus profundos ojos azules como los cielos del norte, sus rasgos tan impactantemente atractivos que dejaban a los espectadores sin aliento. La consorte Luna había muerto prematuramente. Debido a su apariencia tan llamativa, había soportado no pocas burlas. A los 5 años, fue arrestado como príncipe y enviado a Buzhou. Me preguntaba si aún lo recordaba. Antes de que se marchara de la capital, nos vimos una vez. El asesor Lingzi posee una sabiduría estratégica excepcional. Siempre lo he considerado mi mano derecha. Tras regresar a la capital, envié inmediatamente una tarjeta de visita, pero no recibí respuesta. Pensé que quizá usted también deseaba abandonar esta inútil pieza de ajedrez. Hablé apresuradamente. El nombre de pila de esta humilde mujer es una línea. Lingzi es solo un nombre falso por conveniencia. Su Alteza no necesita ser tan formal. Puedes llamarme simplemente Eleanor. Hice una breve pausa y continué. Esta humilde mujer nunca te ha considerado una pieza de ajedrez. Habiendo decidido estar al lado de Su Alteza, naturalmente lo considero un aliado. Estos últimos días cerré mis puertas a las visitas no para evitarlo, sino porque ocurrió un incidente en la finca que me dejó gravemente herido y no pude venir a verlo en persona. Por eso le pedí a mi hermano mayor que acompañara a Su Alteza hasta aquí. Al ver mi explicación nerviosa, Adrián sonrió con dulzura, bromeando. Justo ahora parecías demasiado tenso. Solo bromeaba. No esperaba ponerte tan nervioso. Hice una breve pausa y luego exhalé aliviado.
Mantuvo una distancia respetuosa en todo momento, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Habiendo conocido por fin al estratega al que siempre he tenido en tanta estima, no perturbaré más su recuperación. Una vez que te recuperes, hablaremos de lo que sigue. Se giró, preparándose para partir. Espera. Lo llamé apresuradamente y sin pensarlo, aparté las sábanas para levantarme. Un dolor repentino me recorrió las piernas, feroz como 1000 agujas punzantes. Por reflejo agarré el objeto más cercano y sin querer, le solté el cinturón de la muñeca. Adrián me atrapó rápidamente. Yo seguía agarrado a su cinturón, la situación era bastante embarazosa. Sí, todavía hay algo que quiero decir. Reprimió una carcajada, con la comisura de los labios ligeramente curvada. Habla. Mientras hablaba, me ayudó a sentarme en el borde de la cama. Lo miré con cierta inquietud. Lo que debería haber sido una simple cooperación, de repente se había vuelto difícil de expresar. Finalmente apreté el cinturón con fuerza y le hablé en voz baja. Esta humilde mujer desea invitar a Su Alteza a la finca Min. Temiendo que pudiera malinterpretarme, le expliqué rápidamente. El objetivo entre Su Alteza y yo siempre ha sido claro. Tú buscas el trono, yo busco el sello del Fénix. Tarde o temprano, nos casaremos. Pero la situación actual es urgente. Papá ya ha empezado a buscarme casamenteros. Sí, entiendo. Esta humilde mujer sabe que esto es bastante repentino. ¿Qué? Me quedé paralizado. Adrián sonrió. Elegiré una fecha propicia para ir a la finca Min y solicitar formalmente tu mano. Para darte la bienvenida, mi estratega. Lo miré en silencio apretando involuntariamente el cinturón, murmurando, ¿cómo te hiciste aún más guapo que cuando eras joven? En cuanto las palabras salieron de mis labios, ambos nos quedamos paralizados. Sentí arrepentimiento mordiéndome la punta de la lengua ligeramente, con la cara ardiendo, profundamente mortificado. Justo entonces, la puerta de la habitación se abrió de golpe con un fuerte portazo. Joven amo, la señorita me dijo que no entrara. Oh. Jade se interrumpió a media frase, levantando apresuradamente las manos para cubrirse los ojos y emitiendo un pequeño grito. ¡Ay! Este sirviente no vio nada. Adrián se quedó allí con la túnica descubierta. Mi cara estaba roja como el fuego. Hermano mayor, por favor, deja que tu hermana te explique. Sin vergüenza. Te quitaré la vida. Tras despedir a Adrián, mi hermano mayor me interrogó de inmediato con expresión severa. Mentira, ¿desde cuándo tienes contacto con el príncipe Su? Entendí lo que realmente preguntaba, así que respondí con seriedad. Ha pasado tiempo. Pero hermano, quédate tranquilo. La decisión de apoyar al príncipe Su es personal. No tiene nada que ver con la familia Min, y mucho menos te implicará. ¿Qué tonterías dices? Eres mi hermana. ¿Cómo pude permitir que cargaras sola con todo el peligro? Su hermano suspiró. Simplemente no lo entiendo. La situación claramente favorece al príncipe Jin. Tiene mayores posibilidades de sucesión. ¿Por qué elegirías apoyar al príncipe Su cuando está aislado y sin apoyo? Sonreí levemente. Hermano, confía en mí. Él es mucho más apto para ese puesto que Vincent. Actualmente es cierto que se encuentra en una posición débil, pero el fénix solo se posa en el árbol más firme de Botón. Una vez que el árbol Botón se mantenga fuerte, el fénix vendrá naturalmente. En el futuro, innumerables personas lo seguirán. Lo que Eleanor no sabía era que Adrián en realidad no se había ido. Tras salir de la cámara, Marcus se quedó de pie bajo el pasillo frente a Adrián. Adrián se arrodilló sobre una rodilla, juntó las manos. Las palabras de mi hermana menor. Seguramente Su Alteza los escuchó con claridad. Solo tengo una hermana. Estoy dispuesta a seguir a Su Alteza junto a ella, unidas en corazón y esfuerzo, para alcanzar grandes logros. Adrián lo ayudó a ponerse de pie, repitiendo en voz baja esas palabras. Cuando el árbol Botón se mantenga firme, el fénix vendrá por sí solo. Él también juntó las manos, hablando con sinceridad. Ciertamente no traicionaré tu confianza. Después de que mis heridas sanaron,
mi padre envió inmediatamente casamenteros para concertar mi matrimonio. Todos los días en la finca Min, varias oleadas de jóvenes acudían a pedir mi mano. Para cuando rechacé al séptimo pretendiente con la excusa de que no éramos compatibles, mi padre dio un golpe en la mesa furioso. ¿Qué clase de persona buscas en el fondo? Lo miré con inocencia. Alguien que me convenza, padre. Papá casi se desmaya de la rabia. Estés de acuerdo o no, el matrimonio es obligatorio. Hoy debes hablar con claridad. ¿Qué tipo de persona consideras compatible? Justo en ese momento el eunuco Wan, del lado de su majestad, llegó con un decreto imperial. Curvé ligeramente los labios, indicándole a mi padre que mirara hacia la entrada. Me miró con los ojos muy abiertos. La hija legítima del primer ministro Min Silin, Leonor, es reverente y armoniosa, de carácter recto y temperamento apacible, de porte digno, cálida y modesta, con las cualidades de una mujer virtuosa. Su apariencia es elegante y refinada. Comprende el decoro, se mueve con gracia, habla con armonía, es experta en rituales y rectitud, y mantiene su integridad con firmeza de sol a sol. Por la presente se la entrega en matrimonio al príncipe Su como su consorte principal. Se espera que tras convertirse en marido y mujer, se apoyen mutuamente en armonía durante 100 años, contribuyendo así a la prosperidad de la casa imperial. Se ordena de inmediato al Ministerio de Derechos que prepare la ceremonia nupcial, elija una fecha propicia y celebre los grandes ritos matrimoniales. Mi padre se quedó paralizado. Esta humilde mujer recibió el decreto y agradeció a su majestad. La noticia de que el príncipe Su Adrián había solicitado un decreto de matrimonio imperial se extendió rápidamente por toda la capital. Vincent, quien no había aparecido públicamente por un tiempo, rompió repentinamente con el precedente al acompañar personalmente a Vivian de regreso a la finca Min para una visita. Desde que el noble consorte Zhao la disciplinara con respecto al protocolo, Vivian se había contenido considerablemente. Ya no era tan bulliciosa como antes, aunque apenas si le quedaba una sonrisa en el rostro. Oí que estaba embarazada, pero al verla parecía completamente demacrada. Mi padre, descorazonado, ordenó a la cocina que preparara una sopa nutritiva con el preciado ginseng que tenía guardado. Contacto, me retiré a mi patio sin querer molestarlos mientras recordaban sus recuerdos, pero a mitad de camino me interceptó Vincent. Su mirada reflejaba una especie de furia, como si alguien le hubiera robado algo. ¿Crees que es una bendición que Adrián se case contigo? Simplemente vio que me casé con Vivian y quiso competir por una vez. Al ver que permanecí impasible ante sus palabras, Vincent se puso un poco nervioso. Leonor, en el fondo de tu corazón, aún piensas en mí, ¿verdad? No te cases con él. Solo tienes que pedirle al padre emperador que anule el decreto, y me casaré contigo de inmediato. Aunque tu estatus sea el de consorte secundaria, te garantizo que dentro del señorío del príncipe, tú y Vivian tendrán el mismo estatus. La administración de la casa te será confiada. Nadie en la mansión se atreverá a intimidarte. Cuando llegue el día en que ascienda al trono, lo serás. Ya basta. Lo interrumpí con frialdad, con la mirada fija como el hielo en el rostro de Vincent. Vincent, tu esposa sigue sentada en el recibidor. En su vientre está tu sangre y aún así puedes decir palabras tan absurdas. Vincent se quedó estupefacto, negando repetidamente con la cabeza. No lo sé. No sé cómo llegó a esto. En cuanto escucho la noticia de que te casarás con otra persona, siento como si me hubieran vaciado el corazón. Claramente fuimos novios de la infancia. Deberías ser mío. Debería ser yo. ¿Cómo llegó a esto? Porque Alian ya me conoció. Las palabras de Vincent fueron interrumpidas repentinamente por otra voz. Tras el sonido vi a Adrián envuelto en una túnica oscura bordada con nobles patrones, con rasgos radiantes. Pasó tranquilamente junto a Vincent y avanzó directamente hacia mí. Vivian seguía a Adrián, con la tez pálida. Era evidente que había oído cada palabra que Vincent acababa de pronunciar. Vincent apretó los dientes con la mirada afilada como una cuchilla, y preguntó con frialdad, ¿qué haces aquí? He venido a visitar la finca de mi futuro suegro. ¿Debo pedirle permiso a alguien? Y tú, hermano menor, al ver llegar a tu hermano mayor, no sabes saludarlo. ¿Quién te enseñó a ser tan discordante?, respondió Adrián, con un tono sereno pero cortante.
Vincent se enfureció y se le puso la cara roja. Adrián, no seas tan presumido. Solo eres un príncipe con la mitad de la sangre de una tierra extranjera. Careces fundamentalmente de las cualidades para sentarte en el trono. Serás tú quien fracase en mis manos. Me miró con ojos llenos de implicación. Lo que me pertenece lo reclamaré tarde o temprano. Vincent se arremangó y se fue. Vivian me miró una vez y me siguió apresuradamente. Siempre presentía que algo andaba mal, pero por el momento no podía explicar exactamente qué. Adrián me hizo un gesto con la mano, devolviéndome a la realidad. En cuanto giré la cabeza, vi ese rostro de una belleza devastadora. Sorprendido por tanta belleza, mi corazón dio un vuelco. Arqueó las cejas ligeramente, en la profundidad de sus ojos se percibía una risa pícara. Retrocedí medio paso. ¿Por qué ha venido Su Alteza? He oído que alguien fantasea con mi prometida. Naturalmente debo venir a declarar mi reclamación. Una declaración tan directa que no supe cómo responder. Adrián sonrió levemente. Ya que hemos decidido unirnos, mi estratega debería acostumbrarse a esto cuanto antes. Lo reflexioné brevemente y me pareció lógico. Entonces en el futuro, si alguien fantasea con mi prometido, que yo también declare mi derecho. Incluso añadí con seriedad, después de todo, mi prometido posee un rostro que conmueve. Esta vez le tocó a él parecer atónito. Reí suavemente recordando de repente aquellos días de infancia cuando solía burlarme de él. Parecía que nada había cambiado. Adrián finalmente reaccionó, esbozando solo una sonrisa de impotencia, con un matiz de resignación. El día de la boda, no pude resistirme a levantar disimuladamente una punta del velo rojo para mirar a Adrián. Vestía un traje de boda rojo como la sangre. Su apariencia era exactamente como la había imaginado, de una belleza impresionante. No podía ver el camino y caminaba muy despacio. Me tomó la mano y me dijo con dulzura: esposa, no tengas miedo. Tu esposo te guiará. Los días posteriores a nuestra boda fueron tranquilos y felices. Bajo la identidad del asesor Lindsay, ayudé a Adrián a ampliar su red de contactos. Durante ese tiempo descubrí que estaba lejos de ser la figura vacía que todos asumían. Las profundidades de Adrián eran insondables, su fuerza superaba con creces cualquier predicción. Muchos ministros importantes de la corte eran de su confianza. Mientras el príncipe Jin permanecía inmerso en el placer, Adrián había estado desplegando sus fuerzas en silencio. Hace mucho tiempo se había convertido en un árbol imponente que se extendía hacia el cielo. Tirando de una sola hebra, todo el cuerpo se vería afectado. Desde el momento en que decidió regresar a la capital, ya no tenía intención de seguir ocultando sus verdaderas capacidades. En un tiempo sorprendentemente corto, la actitud de los funcionarios de la corte hacia el príncipe Su cambió por completo. Las dos facciones, la del príncipe Jin y la del príncipe Su, se igualaron en poder, creando una clara situación de confrontación. Sin embargo, la actitud de Su Majestad permaneció ambigua y turbia. La facción del príncipe Jin finalmente no pudo seguir con los brazos cruzados. Justo en ese momento Donsa comenzó a agitarse constantemente en la frontera, enviando espías para infiltrarse en la Gran Yan. Varios días antes, en el cumpleaños de la princesa Enin, los espías se coordinaron interna y externamente, causando heridas a numerosos familiares de funcionarios de la corte. La facción del príncipe Jin urdió un plan para acusar falsamente a Adrián, falsificando pruebas para incriminarlo de conspiración con el enemigo, planeando una rebelión y usurpando el trono. Además, Donsa era la patria de su madre biológica, la consorte Luna. Su identidad era extremadamente sensible. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró en una situación insostenible. Su Majestad montó en cólera y decretó que el príncipe Su se encontraba bajo arresto domiciliario en su mansión. Sin permiso imperial, no podía salir de sus puertas. Desde ese día, los alrededores de la mansión del príncipe Su se llenaron de miradas de todo tipo. Al mismo tiempo, el asunto que una vez le ordené a Jade que investigara sobre Vivian en Yuzhou finalmente arrojó pistas. Jade apretó los dientes con furia. Para cuando nuestra gente llegó a Yuzhou, ya habían borrado todo rastro de esos bandidos. Tras dedicar un tiempo considerable a investigar, descubrieron que nunca había habido allí ninguna comerciante exitosa. Solo había una bandida.
precisamente el líder de esa banda de ladrones. Al ver el retrato de la princesa consorte de Jin, confirmaron de inmediato que era ella. El príncipe Jin jamás había reprimido a los bandidos. Más bien, se había aliado con ellos. La supuesta riqueza que la princesa consorte de Jin había obtenido mediante el comercio era, en realidad, fruto del sudor y las lágrimas de la gente común. Jade frunció el ceño, perpleja. Pero hay un asunto muy extraño. Nuestra gente informó que después de que la segunda señorita siguiera al príncipe Jin, este tomó a esa banda de bandidos como subordinados. Sin embargo, hace aproximadamente medio mes, los 137 de ellos murieron quemados en una sola noche. El documento oficial del magistrado afirmaba que los fuertes vientos provocaron que el incendio de una cocina se extendiera a la paja seca, provocando una conflagración masiva. Por fin comprendí por qué Vivian siempre parecía tan melancólico y abatido. Tras explotarlos para expandir su red comercial y embellecer sus logros, masacró a todos los bandidos que se le habían rendido, silenciándolos para siempre. Sin embargo, solo dejó con vida a Vivian, probablemente no por amor, sino porque seguía siendo una valiosa pieza de ajedrez. Como mi media hermana, que compartía el mismo padre, podía usarla para controlarme cuando fuera necesario. Además, no provenía de una familia noble y siempre había parecido ingenua e inofensiva. Necesitaba a alguien tan fácil de controlar para que sirviera de fachada a su princesa consorte. Afuera un sirviente anunció: «Princesa consorte, Lady Pinyan ha venido a visitarnos». Aunque Adrián estaba bajo arresto domiciliario, su majestad no había prohibido que otros visitaran la mansión del príncipe. Estos últimos días, un sinfín de damas nobles y parientes imperiales vinieron a hacerme visitas de cortesía. Aparentemente venían a visitarme, pero en realidad todos querían averiguar la situación del príncipe Su. Lo que desconocían era que en realidad, el príncipe Su no estaba confinado en la mansión bajo arresto domiciliario, como se rumoreaba. Actualmente se encontraba en el Palacio Imperial. Este asunto se remonta a la decisión del hermano mayor de ayudar a Adrián. El hermano mayor no era una persona irracional. Por mucho que le preocupara mi seguridad, jamás usaría las fuerzas militares de la corte como su ejército privado. Sin embargo, ese día, mi hermano actuó de forma inusual y declaró abiertamente una nueva postura a favor del príncipe Su. La razón fue que mi hermano había recibido un decreto secreto del emperador. Su hermano acababa de regresar a la capital desde la frontera. Al entrar en el palacio para una audiencia, recibió el mandato imperial de proteger la seguridad del príncipe Su. A partir de ese momento, el ejército de la guarnición del norte respondería a las órdenes del príncipe Su. Ante esta decisión de su majestad, no me sorprendió demasiado, pues ya la había deducido desde hacía muchísimo tiempo. El príncipe Jin llevaba tantos años en la capital, pero aún no había cometido ningún delito como príncipe heredero. Mientras tanto, en cuanto Jasper sugirió que se permitiera al príncipe Su regresar a la capital, se aprobó. Esto solo demostraba una cosa. La persona que el emperador realmente apreciaba no era el príncipe Jin, sino el príncipe Su. Que Adrián pudiera desplegar secretamente tantas fuerzas ocultas y plantar sus piezas de ajedrez por toda la capital. Esto no fue sin que el emperador hiciera la vista gorda, incluso ofreciendo ayuda encubierta con sus propias manos. En cuanto a por qué el emperador tuvo que recurrir a medidas tan elaboradas, hay que hablar de la madre biológica de Adrián, la consorte Luna. Aunque la consorte Luna era considerada princesa de Don Xia, en realidad era simplemente la hija del gobernante de la nación y una doncella del Palacio Frío. Su estatus en Don Xia era extremadamente bajo. El hecho de que la casaran con el Gran Yan se debió a que Don Xia había tenido la intención de lanzar una invasión. Casar a una princesa desfavorecida no causaba daño. Antes de que comenzara la campaña, la consideraban un peón sacrificatorio. Pero lo que nunca imaginaron fue que el emperador se enamoraría perdidamente de ella. Independientemente de la actitud de Don Xia, independientemente de si era adecuada o no, la ascendencia extranjera que fluía por Adrián era un hecho innegable. Los funcionarios civiles y militares jamás aceptarían que alguien con sangre de una tribu extranjera ascendiera al trono imperial. Desde joven Adrián había sufrido numerosas experiencias cercanas a la muerte, envenenamientos simulados y había sido empujado paso a paso hacia la muerte, en última instancia para protegerse. El emperador solo pudo optar por fingir disgusto hacia madre e hijo, enviándolo a Buzhou, lejos de las intrigas cortesanas.
En cuanto a la consorte Luna, creyendo que quien amaba la había traicionado, su corazón se enfrió. Oprimida por las demás consortes, finalmente, durante un crudo invierno, partió silenciosamente de este mundo dentro del Palacio Frío. Tras sortear las formalidades sociales con Lady Pinyan, finalmente la despedí con astucia. Sin embargo, seguía filtrándose la noticia de que Adrián no estaba en la mansión. Su Majestad era ahora como una ballesta gastada, gravemente enfermo sin remedio, a punto de morir en cualquier momento. Vincent simplemente esperaba el último aliento del padre emperador para heredar el trono. En ese momento, no se toleraba ningún error. En ese momento un joven eunuco cercano a su Majestad le reveló en secreto a Vincent que el príncipe Su se encontraba en el Palacio Imperial. Junto con otra noticia trascendental, el emperador ya había escrito su último testamento con la intención de ceder el trono al príncipe Su. A Vicente no le quedaba otra salida. Se armó de valor para romper los calderos y hundir los barcos. Esa misma noche movilizó tropas y caballos, preparándose para la rebelión. Intentó capturarme como rehén para amenazar a Adrián, pero fue derrotado por la unidad de guardias de la sombra que había cultivado desde mi juventud. Dirigí mis fuerzas directamente al Palacio Imperial para reforzar a Adrián. En ese momento el palacio ya estaba cubierto de sangre, con cadáveres esparcidos por todas partes. Finalmente Adrián y yo nos encontramos ante el salón del gobierno diligente. Las fuerzas del príncipe Jin habían sido sometidas por completo. Solo al ver al joven eunuco cerca del emperador, Vincent se dio cuenta, conmocionado, de que lo habían engañado. No estaba dispuesto a aceptarlo. Apretando los puños, preguntó con voz ronca: «Padre emperador, yo también soy tu hijo. ¿Por qué me has hecho esto?» El emperador abrió la boca solo para toser con valentía, sus palabras vacilaron, logrando solo una frase. «Todo esto. Tu madre consorte le debe a su consorte Luna. Así que fue quien causó la muerte de su consorte Luna al abandonarla en el gélido frío para que se congelara. La mente maestra tantos años atrás fue precisamente la noble consorte Zhao, madre biológica de Vincent. El emperador, que amaba tanto a la mujer como a todo lo que conllevaba, se había dedicado a calcular el futuro de Adrián con tanta profundidad y previsión. Vincent fue encarcelado. La última persona que lo visitó fue la propia Vivian. Para entonces ya tenía 8 meses de embarazo. Vivian, lo sabía. No me abandonarías. Has encontrado la manera de salvarme, ¿verdad? Vivian abrió un recipiente de comida y le ofreció un tazón de gachas. Su Alteza, coma algo para saciarse primero. Vincent se lo bebió a cucharadas apresuradamente. Incluso cuando el veneno hizo efecto, aún albergaba la esperanza de que Vivian lo rescatara. ¿Por qué? Estaba claro que me querías tanto. Se agarró la garganta mientras chorros de sangre negra brotaban de su boca. Vivian permaneció tranquila pero venenosa, con una mirada fría como el hielo. Asesinaste a mis parientes y compañeros. ¿Cómo podría amarte? Vincent se desplomó en el suelo, aún reacio a aceptarlo, intentando desesperadamente agarrar el dobladillo de su falda. Vivian, sálvame. Estaba equivocado. Todavía tenemos a nuestro hijo. Vivian soltó una risa fría. El niño. Soy realmente insensato, pero no tanto como para tener un hijo para una bestia como tú. ¿Sabes por qué sufriste una derrota tan absoluta? Fui yo quien entregó todos tus despliegues y tu fuerza militar a Elinor. Fui yo quien le informó cuando atacarías. Fui yo quien la ayudó a escapar de la mansión del príncipe. Nunca hubo ningún niño. Usé medicina para engañarte. Vincent no podía creerlo, sus ojos se abrieron de par en par al mirarla. Vivian blandió una espada, cortando el trozo de falda que él aferraba, y luego, resueltamente, se dio la vuelta y se marchó. En el 35º año del reinado del radiante Fénix, el príncipe Su ascendió al trono. La ceremonia de entronización y la gran investidura de la emperatriz se celebraron el mismo día. Toda la nación celebró con regocijo. La emperatriz Min reformó los viejos sistemas. Desde ese día, las mujeres de Gran Yan dejaron de tener un solo camino, el matrimonio. En todo el reino de Gran Yan, ríos cristalinos y mares tranquilos, la nación próspera y el pueblo en paz. La historia termina aquí por ahora.
Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Eracuntale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.